¿Me espero la voz o empiezo ya? Recording is on. Ah, vale. Dice, recording is on. Dice que está empezando a grabar. Muy bien. Bueno, pues yo quisiera empezar hoy hablando de lo que estaba anunciado, que es identificar y evitar el discurso del odio. A veces, y creo que últimamente cuando yo voy por la calle y también por cualquier sitio donde nos encontremos, pedimos que haya unidad entre los políticos para hacer actividades conjuntas y tomar decisiones conjuntas, que es importante. Y pedimos eso, ¿no? De que ya es tiempo y que cuándo va a pasar, porque si no pasa con la crisis, ¿cuándo va a pasar? Si no pasa con una pandemia, ¿cuándo va a pasar? Y si no pasa cuando hay guerra, ¿cuándo va a pasar? Pero la historia demuestra que en tiempos de crisis no ha habido unidad. Es más, lo que ha habido es todo lo contrario. Desunión, radicalidad y hasta fanatismo. Vemos una sociedad muy polarizada, muy dividida. No solo la clase política. Las redes sociales es un clamor de posturas enconadas, radicales y diferentistas contra los que no son de los míos, contra aquellos que son diferentes y piensan diferente a nosotros. No podemos exigir unidad en la política, por ejemplo, si no hay un mínimo de sintonía en la sociedad civil. Me duele decirlo, pero la clase política normalmente es un reflejo de la sociedad. Aunque se ha utilizado por grupos políticos el discurso del odio para radicalizar a esa sociedad y también para, como dije antes, polarizarla. Es más, es la estrategia de ciertos grupos políticos, radicalizar a los ciudadanos mediante bulos, memes y mentiras. Lo que llama la gente ahora eufemísticamente fake news. Y yo quiero hablar del discurso odio, pero quiero también hablar de la esperanza y de la bondad. Pero quiero que identifiquemos, porque lo que está pasando hoy día, esa radicalidad empieza por un odio hacia los demás, hacia el que es diferente. Cuesta hablar hasta con la familia. Es más, a veces incluso rechazamos hablar con la familia porque puede haber peleas y obviamos tener una conversación tranquila, natural y edificante. Y tratamos de evitar, para no pelearnos, a hablar. Hasta ese punto hemos llegado, porque nos alteramos y nos radicalizamos en nuestras posturas. El odio, como bien sabéis, es un sentimiento, una pasión del alma, es difícilmente objetivable. Forma parte, como el resentimiento o como la envidia, del arsenal emotivo de los seres que están en precario y son inestables. Las expresiones de odio hay que combatirlas con la palabra, con la educación y con una cultura política que no acuda a la construcción de chivos expiatorios, inmigrantes, adversarios políticos, el otro, para exorcizar los fracasos, las frustraciones y los errores. Y el odio suscita, curiosamente, más seguidores y adeptos que cualquier otro sentimiento, más que el amor. Hay partidos políticos cuyo ideario es el odio contra el otro, contra el homosexual, como dije antes, contra el inmigrante, contra las mujeres, contra los niños, por muy falta que estén esos niños de acompañantes y sean extranjeros, contra el pobre, contra las minorías, contra el musulmán. La prevención del discurso de odio es fundamental para la evitación de los delitos de odio. Y no quiero agobiaros con estadísticas, pero permíteme dar unos números. En España, hasta el 31 de julio de 2021, ha habido calificados como tales por el Ministerio de Interior 750 delitos de odio, casi un 10% más que en 2019. No se tiene en cuenta el 2020 por el confinamiento y las restricciones por la pandemia. Sin duda, el germen de los delitos de odio es el discurso del odio. Como sabéis, yo pertenezco también a la mesa, de hecho soy el coordinador de la Mesa Provincial del Diálogo Intercultural, auspiciada por la Universidad, la Diputación y el Centro UNESCO de Andalucía. Entonces, yo desde la universidad y como profesor asociado no, colaborador, investigador de allí del Instituto de Paz y los Conflictos, hemos dirigido, con la ayuda de la mesa, hemos dirigido un estudio sobre el discurso de odio en Granada, en la provincia, muy reciente, de finales de 2021. Y quería compartir con vosotros algunas conclusiones del discurso del odio aquí en la provincia de Granada. La persona diana del discurso del odio en la provincia de Granada es mujer. Lamentablemente, como la pobreza, también el discurso del odio tiene cara de mujer. Es una mujer de unos 40, 50 años, que lleva en España más de 5 años, que gana
que gana menos de 1.100 euros al mes, que es progresista en sus ideas, así se considera, y que es objeto de discurso del odio por este orden. Primero, por sus ideas políticas, por su apariencia física y también porque es un miembro de una minoría étnica o religiosa. En la pregunta abierta sobre qué es lo que se entiende por discurso del odio que hicimos en el estudio, la mayoría de las personas no sabían definir lo que es discurso del odio, pero sí saben las consecuencias o lo que les provoca ese discurso. Dice que daña la convivencia, que es vomitivo, que es lamentable, que es obsceno. No obstante, no se tiene un concepto claro sobre lo que es el discurso del odio como definición, pero sí sobre lo que provoca y, como dije antes, las consecuencias. Es crucial, en mi opinión, identificar el discurso del odio para poder erradicarlo. No lo he dicho antes, pero por favor, luego habrá preguntas y un diálogo o un coloquio con la gente, con lo que queráis. Los discursos del odio fueron por opiniones políticas, lo que el actual activismo político no ayuda en absoluto. Luego, como dije antes, por apariencia física, ataques sexistas y ya en menor medida miembros de una minoría étnica, lingüística o religiosa. Por lo tanto, racista y xenófobo. Y que sea muy consciente de ese discurso del odio, dado el aspecto identitario que es atacado. También en ese estudio descubrimos que un porcentaje muy alto de esos ataques se realizan por comentarios hirientes en las redes sociales, especialmente estas tres redes sociales y en este orden: WhatsApp, Facebook e Instagram. También vimos que la intención real era reproducir sesgos y estereotipos racistas, hacer realmente daño por actuaciones racistas y por acoso, casi un 90% de los encuestados. Que un porcentaje elevado reconoce que ha hecho discurso de odio a personas, aunque la mitad de ellos dice que no están seguros del todo porque no saben identificarlo, y que entienden que lo hizo porque en expresión libre de mis ideas o simplemente lo hice. Otros reconocen, en un porcentaje ya menor, que sienten que esas personas son objeto de discurso de odio, se están beneficiando de sus características. Esto último me parece como más peligroso y preocupante, ya que no reconocen que esos comentarios hirientes o prejudiciales no son realmente discurso de odio, sino ellos piensan que son una expresión libre de mis ideas, es decir, expresión libre de mi odio. Debido a esa general confusión, porque la gente no sabe distinguir o no distinguimos entre delitos de odio y discurso del odio, que sería complicado y difícil hacerlo hoy, no voy a hablar sobre eso, sobre esa diferencia, pero que sí es cierto que el discurso de odio es la semilla del posterior delito de odio que está contemplado en el Código Penal, en los artículos 570 en adelante. Una gran mayoría entiende que el castigo por expresiones sobre el discurso de odio debe ser estricto y que debe haber un castigo, aunque no tenga efectos penales, dice la gente. Finalmente, los más concienciados contra el discurso del odio son aquellas personas de ideología progresista, así se consideran, con un poder adquisitivo bajo y con una edad mayoritaria entre 36 a 55 años, con un pico, curiosamente, de edad entre 21 a 25. Decidimos hacerlo solo este estudio con mayores de 18 años, no obstante, indicar que según el Observatorio de Estudios de la Xenofobia del Ministerio del Interior, hay un aumento en un 30% en 2021 contra los inmigrantes menores, que serán objeto de otro estudio que no es este que yo realicé. Al acusar al otro, al diferente, se moviliza un nacionalismo primario y excluyente. Se evita el debate público sobre la convivencia entre la sociedad local y las diferentes comunidades de inmigrantes y también de las comunidades minoritarias. El diálogo es sustituido, en el mejor de los casos, por tolerar a los otros y en el peor por tratar de que dejen de venir, limitar sus derechos o expulsarlos. No hay definición absoluta, pero puede ser algo así definible el discurso del odio. Es un término usado que pretende degradar, intimidar, promover prejuicios o incitar la violencia por motivos de su pertenencia a una nacionalidad, raza, religión, orientación sexual, discapacidad, lengua, opiniones políticas o morales, estatus social, ocupación o apariencia física, capacidad mental y cualquier otro elemento de consideración. Parece que hay consenso en que estos son los supuestos para que se dé un discurso de odio. Primero, que esté dirigido a personas o un grupo de personas que son vulnerables, tipificados y determinados. Segundo, que conlleve cierta humillación. Tercero,
que implique cierta perniciosidad o demonización, es decir, que tengan como objetivo que otros participen en acciones para humillar al grupo o personas vulnerables. Y cuarto, que haya una intención de denigrar, agraviar, insultar o algo más grave. Al cumplirse 3 de estos 4 supuestos, nos hallamos ante un discurso del odio. El odio está muy cerca de la deshumanización del adversario y de la violencia. ¿Qué provoca, en mi opinión, el discurso del odio y cómo opera? Tiene 5 orígenes y no son excluyentes. Dejadme que lo comparta con vosotros. La primera cosa que entiendo que es origen del discurso del odio es el miedo, ya lo hemos mencionado, pero lo voy a repetir, el miedo al otro. Odiamos porque amo a lo que reconozco y odio al otro, al que es diferente. El discurso del odio se conduce entre el amor, pertenencia y la agresividad a aquello que rechazo. También es miedo, como segunda origen, en mi opinión, miedo a uno mismo, que encontramos nosotros mismos algo monstruoso o aberrante. No soy malo, el malo eres tú y lo proyectamos a los demás. Reprimo lo que es malo en mí y lo proyecto en el otro. El odio aparece también donde hay falta de autocompasión, falta de reconocer que somos vulnerables y falta de capacidad para experimentar compasión por uno mismo y para los demás, desde el reconocimiento, como dije antes, de la vulnerabilidad. El odio no concibe la empatía. El cuarto punto, origen, es que cumple una función al llenar un vacío. Llena sentimientos de vergüenza, impotencia, injusticia, fracaso, abandono, frustración y odiamos para no afrontar lo que sentimos y nos victimizamos. Es el discurso del odio desde la victimización. No queremos sentir lo que sentimos y nos victimizamos y odiamos. Y como quinto origen también es motivos externos también. El odio moviliza y es apetecible al poder. Hay empresarios del odio, ideología del odio, partidos políticos en auge en Europa, a que España no es ajeno, vinculados a extrema derecha que hacen del odio al otro su pensamiento. A Buda se le atribuye la frase siguiente: el odio es un veneno que uno se toma creyendo que va a dañar al otro. No existe una concepción única y inequívoca de casi nada, aún menos en las relaciones interpersonales. Por eso es fundamental crear espacios de diversidad y de diálogo. En definitiva, para poder lograr una sociedad más justa, integradora y generosa, encontrando en la pluralidad y la diversidad la convivencia pacífica. Las palabras, lo que decimos, lo que llaman algunos, el marco narrativo ha de ser otro. ¿Para qué sirven las palabras? Sabemos que las palabras crean y construyen la realidad. Sirven para definir la realidad, entenderla y cambiarla. Para hundir también, destrozar y aniquilar el lenguaje también se antoja definitivo. Se empieza por mentiras, se continúa por conseguir medios y altavoces para utilizar ese lenguaje. Y cuando se consigue esto, se está a un paso de que no solo la idea del otro no vale, sino tampoco su vida. Pasó hace algunos años con los nazis, con Goebbels, el ministro de propaganda. Lo que dices, lo que hablas, no vale nada. Tu pensamiento no vale nada. Y de ahí hay un paso a que tu vida sea totalmente prescindible. Necesitamos otros marcos narrativos para doblegar la curva del odio. La retórica del odio es un virus peligroso y, como todos los virus, se contagia a gran velocidad, especialmente en contextos de tensión, desigualdad, precariedad, miedo y vulnerabilidad, como lo que estamos viviendo actualmente con la pandemia y también con la guerra y con la crisis. Que sean esos otros los marcos narrativos que intentamos usar quienes defendemos desde la lógica de los derechos humanos, que todas las vidas tienen valor, que todos los cuerpos han de ser tratados con respeto y dignidad, que todas las muertes han de ser lloradas y que no hay verdad sin justicia, reparación y garantías de no repetición. Quienes defendemos todo aquello que molesta a las ideologías totalitarias, debemos estar al margen del discurso del odio. Judith Butler, una filósofa judeo-estadounidense, dijo que debemos cuestionarnos críticamente la manera como reproducimos en nuestro lenguaje formas de poder a las que somos contrarios. Debemos esforzarnos por usar el lenguaje de un modo nuevo que abra una nueva posibilidad de esperanza al mundo. No se puede hablar siempre con la política del zasca o de tratar de hundir los argumentos de los demás en vez de edificarnos.
La mal entendida autosuficiencia y la vanidad, de la que nadie está exento, aumentan exponencialmente, en mi opinión, el riesgo de contagiarse de esos momentos en los que la retórica del odio tiene mayor virulencia y mayor es nuestra rabia e indignación. Por eso, lo realmente eficaz ante esa retórica del odio es vacunarse con buena dosis de inteligencia emocional, lógica de derechos humanos y vínculos sociales de gente diversa y diferente. Cuando dijo a Antonio Muñoz Molina que cuando la barbarie triunfa no es gracias a la fuerza de los bárbaros, sino a la capitulación de los civilizados. Quizás sería útil para empezar una rebaja general, esto ya lo he mencionado, pero lo vuelvo a repetir, una rebaja general ilimitada de las identidades. Ser más dúctiles, pasar de la pureza a la mezcla, del monolitilismo al pluralismo. Una rebaja nada más, no una renuncia, ni mucho menos una apostasía. Lo vuelvo a repetir, que todo el mundo acepte ser un poco menos de lo que ya se es. Quizá un 20, como dice Muñoz Molina, un 20 o un 25%. Yo estoy seguro que a un partidario vehemente de la españolidad no le perjudicará en nada ser un 20% menos español, permitiendo entenderse con un catalán o vasco también diluido en la misma proporción su propia identidad. Igual que un migrante de izquierda, al rebajar un 20% su izquierdismo, no se convierte en traidor de clase, pero se estará más capacitado para llegar a un acuerdo que sea práctico con quien no piensa diferente a él. No se trata de renunciar a lo que somos, a lo que uno es aceptar la parte en la que nos parecemos más los unos a los otros, lo que tenemos en común que nos constituye tanto como lo que nos diferencia. Habrá que hacer pedagogía democrática, aplazada también de la aceptación verdadera del otro, la fraternidad objetiva de la ciudadanía por encima de la consanguinidad de la tribu. Aceptarnos no es claudicar, tampoco claudicar entre ideales, sino adaptar la realidad y, por lo tanto, renunciar al delirio. El creyente tendrá que aceptar la existencia de los no creyentes y el republicano, por ejemplo, de los monárquicos, los partidarios de la España unida a los independentistas. Es una vulgaridad decirlo, pero estamos condenados a entendernos. Pero como no podemos borrarnos mutuamente el mapa ni actuar como si los otros no existieran, tendremos que aceptarnos de una vez en serio y percibir la necesidad de la convivencia, superando ya la tolerancia. Y para convivir tendremos que reconocer que son lo que son las primeras letras de nuestro abecedario, nunca aprendido en la democracia. No solo que el otro existe y que tiene pleno derecho a su posición y que no puede ser suprimido o borrado, sino que además también resulta que tenemos en común con él más cosas de las que nos gustaría aceptar. Dejarse influir y dejarse fluir uno mismo, no enquistarse en el caparazón de lo inamovible, y no se sabe por qué a veces suele ser tan peligroso para la convivencia. Donde a veces en España, por ejemplo, se celebra como un mérito no cambiar nunca, permanecer fiel a convicciones invariables, y donde el que cambia fácilmente se le acusa de deslealtad o traición. Yo creo que la negación tajante no tiene por qué ser la única manera de afirmar. Se puede ser algo y también algo más. Es urgente medir también nuestras palabras que nos digan o que nos digan cómo se comprueba la calidad de un metal o la de un billete de banco. Tenemos que examinar los actos. Debemos, en mi opinión, cancelar la indulgencia española hacia la vaguedad biensonante, comprobar los hechos, examinarlos. Hace falta una serena rebelión cívica para que tengamos la fuerza de la movilización para rescatar los territorios de sosiego, diálogo y convivencia que parecen que no han sido sustraídos o robados. Permítanme ahora que hablen de la bondad. Quiero reivindicar el derecho a la bondad. ¿Por qué hoy la bondad está vista más como un signo de debilidad que de fortaleza? Porque ha perdido su condición de virtud para convertirse en una práctica inocente y estéril. ¿Habrá que resignarse ante el imperio de la crueldad o el egoísmo? ¿O todavía podemos confiar en su capacidad para transformar la sociedad en que vivimos?
La bondad, en mi opinión, es la esencia de la grandeza y la característica fundamental de los hombres y las mujeres más nobles que las cuales yo he conocido y que podemos conocer a lo largo de la historia. La bondad es un pasaporte que abre puertas y da forma a los amigos, ablanda el corazón y moldea las relaciones que pueden durar toda la vida. Las palabras amables no solo levantan el ánimo en el momento que se pronuncian, sino que permanecen con nosotros durante años. La bondad debe estar presente en todas nuestras palabras y obras en el trabajo, con los amigos y especialmente en el hogar. Aun cuando creemos que nuestros comentarios críticos no son dañinos, siempre hay consecuencias. Cuando cultivamos la bondad, no emitimos juicios dañinos. A menudo parece que la dureza y la desconsideración están en todas partes. Algunos consideran a los que tienen un punto de vista diferente como ingenuos, equivocados o incluso malvados. Actúan como si no hubiera lugar para opiniones diversas y respetar otras perspectivas a menudo se consideran como una debilidad. Debemos mostrar fraternidad por todas las personas. Fraternidad. Ser buenos oyentes y demostrar interés por sus creencias sinceras. Aunque podamos estar en desacuerdo, no es apropiado ser desagradable. Ser bondadosos, independientemente de nuestras opiniones, puede ayudarnos a buscar lo mejor de los demás y a sentirnos más conectados. Y esto conlleva a ser bondadosos con nosotros mismos. Todos merecen paciencia y bondad. Y eso nos incluye a todos. Todos. Eso no significa que permitamos que otras personas nos pisoteen como a un felpudo. Siempre es importante mantener límites saludables. No obstante, debemos recordar que todos tienen desafíos, muchos de los cuales no sabemos ni intuimos. Al ser amables, podemos ayudar en nuestra pequeña medida a cambiar el mundo para mejor. Desconocemos la gran influencia que podríamos ejercer si tan solo fuéramos amables y bondadosos. Elegir ser bondadoso te libera o nos libera de pensar en la falta de bondad de los demás, a la vez que te permite encontrar maneras de ayudar a los que te rodean y de experimentar la felicidad a lo largo de esta vida. El presidente Gordon B. Hinckley dijo que los milagros pueden ocurrir y ocurrirán cuando haya bondad, respeto y amor. Factor muy potente, incluso en el estudio de los conflictos, el amor, como resolvedor esencial de los conflictos. Como dije antes, el amor es un factor muy potente para resolver conflictos. Uno de los propósitos es reivindicar la bondad como algo necesario para nuestra felicidad personal y nuestro bien común. La bondad es el factor más importante de la inteligencia generadora, como aquella que hace filtro, que es capaz de razonar, planificar y escoger los conocimientos más adecuados para aplicarlos a cada situación. La bondad y la lealtad, en mi opinión, son nuestras últimas trincheras revolucionarias para cambiar la sociedad y todo aquello que queramos cambiar. Me identifico con lo que dijo Beethoven, el gran músico, que dijo que no reconozco ningún otro signo de superioridad más que la bondad. No podemos olvidar los valores del cristianismo, también en otros movimientos religiosos como el Islam o el espiritualismo en su origen, de estar con los que sufren, de llorar con los que lloran, de ayudar de forma comprometida a los pobres y grupos vulnerables, a aquellos que se nos mandó que los cuidásemos e integrásemos. Seamos pacificadores. En estos tiempos de odio y desesperación, buscar la paz también en las redes sociales. No olvidamos ni debemos olvidar nuestros principios y valores, aun como dije antes, en las redes sociales. La ciencia ha demostrado que el altruismo, el hacer cosas por mera bondad, nos hace más resilientes, más capaces de superar los momentos traumáticos y terribles. Probemos, en mi opinión, hacer pequeños actos de bondad. También funciona ser agradecido. Empleemos 5 o 10 minutos al día para dar las gracias. Sugiero que realcemos lo positivo. Pido que nos esforcemos más por encontrar lo bueno, que hagamos callar nuestras voces de insulto y de sarcasmo, que elogiemos con mayor generosidad la virtud y el esmero. No pido que se acalle toda crítica. La corrección a los demás, hecha con educación y con consideración, conlleva crecimiento. El arrepentimiento conlleva también fortaleza. Sabio es el hombre y la mujer sabia que tras haber cometido errores que los demás le han señalado, cambian su curso. No estoy sugiriendo que nuestra conversación sea pura miel, meliflua. El expresarse de manera inteligente y a la vez sincera es una habilidad que debemos procurar y cultivar.
Lo que sugiero y pido es que nos mantengamos al margen de la negatividad, que es tan común en nuestra sociedad, y que busquemos lo notablemente bueno de la tierra y la época en la que vivimos, que es esta. Que hablemos de las virtudes mutuas más que de las faltas, que el optimismo reemplace al pesimismo. Permitamos que la fe reemplace nuestros temores. Dejemos que en nuestra vida se manifieste un tono alegre. Permitámonos que haya diversión y felicidad, sentido del humor, la capacidad de reírse de vez en cuando, hasta de uno mismo, de las cosas que son graciosas. En todo el vivir, creo yo que debíamos divertirnos y reírnos. Mi esposa tiene una excelente capacidad para esto. La vida es para disfrutarla y no tan solo para tolerarla. Existe en el mundo actual la lamentable tendencia de parte de las personas a humillar a los demás. ¿Se han dado cuenta de que no se requiere mucha inteligencia para hacer comentarios que hieran a los demás? Tratemos de hacer lo opuesto a eso. Tratemos de hacer comentarios positivos. Empecemos por los que más queremos. Lo que es más importante casi siempre se relaciona con las personas que están a nuestro alrededor. Con frecuencia suponemos que ellos deben saber cuánto los queremos, pero nunca debemos suponerlo, debemos hacérselo saber. Nunca nos lamentaremos por las palabras de bondad que digamos ni el afecto que demostremos. Más bien nos lamentaremos si omitimos esas cosas en nuestra interacción con aquellos que son los que más nos importan. Seamos actores más que espectadores y agentes, a su vez, transformadores de nosotros mismos, de la sociedad y de lo que nos rodea más inmediato. No sirve de nada que tú cambies si ayudas a cambiar a los otros. Reivindico, como dije antes, la cultura de la bondad, a esa natural disposición de hacer el bien, de ser educado, correcto y enfático con el otro, con el diferente y a buscar y encontrar espacios de diálogo y acuerdo. En el futuro, como dijo Roger Garaudy, precisa más de trascendencia que de determinismo e introduce una nueva categoría para llevar a cabo ese proyecto. Roger Garaudy dijo que era la espiritualidad, que define como el esfuerzo por encontrar el sentido y la finalidad de nuestras vidas. El futuro de esta sociedad y de este mundo tendrá mucho más de espiritual o simplemente no habrá futuro. Necesitamos más reflexión sobre ideales. Y comportamientos también morales. Pues las leyes no sirven para nada sin actitudes morales. Ser veraz, ser magnánimo, ser honrado, ser bondadoso, difícilmente se prescribe por ley. Las religiones y sus representantes, a veces tan pasivos, deberían asumir al respecto un papel activo para así facilitar la tarea de los políticos y de la sociedad en su conjunto. Debemos normalizar las minorías y la alteridad, al otro, al diferente. La bondad y la lealtad, en mi opinión, son nuestras últimas trincheras revolucionarias, como dije antes, para cambiar la sociedad y también lo que queremos cambiar. Bueno, pues esto es lo que yo quería compartir con vosotros hoy y estoy abierto a cualquier reflexión o pregunta que queráis hacer. Gracias por escucharme. Y voy a pedir perdón porque no estoy muy bien de salud. Pues lo has contado de maravilla, Pepe. Lo has contado de maravilla. Además, ahora tenemos cosas como muy actuales, ¿no? La bofetada del Oscar. Sí, sí. Y la guerra de Ucrania. Sí, terrible. Sí, terrible. Bueno, pues estoy abierto a cualquier comentar lo que quiera. Yo me gustaría, ¿puedo? Sí, sí. Bueno, en primer lugar estoy de acuerdo en el 99%. Lo malo es un 1% que me gustaría, no es que esté en desacuerdo, pero me gustaría aclararlo un poco para aclararme yo también un poco la idea. Yo creo que el discurso del odio o el odio no se puede circunscribir solamente a un lugar ideológico determinado. Sería como una enfermedad que ya sabemos dónde está, la atacábamos y eso sería excesivamente fácil.
quiero decir con esto? Más o menos has dicho antes como que has señalado un poco a los grupos de extrema derecha, que también, pero no solo veo yo esas actitudes negativas, porque no es solo lo que se dice, sino lo que se siente. Hay una frase que me gusta a mí mucho, yo no sé si la pensé yo o la leí o donde sea, que no solo es suficiente con hacer cosas buenas, sino que lo importante, lo realmente, es ser bueno. ¿Qué quiero decir con esto? Que si proclamamos grandes ideales y nuestro corazón está oscuro y lleno de odio, pues la verdad es que lo que realmente estamos proclamando es lo contrario de lo que hablamos con la boca. Y yo creo reconocer este discurso del odio en muchos sitios y de manera muy clara y otras veces de manera muy sutil. Y pienso que muchas veces las facciones políticas es un caldo, vamos, que está contaminado por completo y son unas facciones que realmente lo que conducen es al enfrentamiento, al encrespamiento y al odio. Entonces yo lo que quería decir un poco o preguntarte, ¿no crees que eso es así? ¿Que realmente el discurso del odio puede venir de los lugares más enfrentados y más inesperados que podamos creer? Sí, bueno, voy a contestarte, pero voy a dejar paso a Federico, que ha pedido hablar. Tienes que habilitar el micrófono, Federico. Ahora. Bueno, yo quería... Hay eco por alguna parte. Yo quería comentar dos cosas, ¿no?, en relación al tema del discurso del odio. Por una parte, hay una mentalidad muy primaria en los seres humanos, que es la mentalidad de los buenos contra los malos, es decir, de los míos contra los otros. Esto que lo vemos en los colegios, mi banda, mi grupo, ¿no?, los que son de mi cuerda, es una mentalidad que se mantiene en el hombre adulto prácticamente sin apenas cambios. Entonces lo vemos hoy, por ejemplo, se ve claramente en el conflicto de Rusia y Ucrania. Es decir, la cultura predominante o los que nos quieren hacer creer es que los ucranianos son los buenos y los rusos los malos, cuando el asunto es mucho más complejo. Igual con los nacionalismos que antes has citado, ahí vemos igual, ¿no? Es decir, los españoles los buenos, los catalanes los malos o viceversa. Entonces, habría que ver la manera de poder ir profundizando en este sentido, porque los problemas son más complejos de lo que aparentemente aparecen. Y es muy facilón el decir los míos contra los tuyos, los buenos contra los malos, darle leña a los que son opuestos, alinearme con los que se supone que son los míos y a ver quién gana. Entonces, esta mentalidad infantil, primaria, primitiva, reptiliana, había que ver la manera que pudiéramos transformarlo, introduciendo un pensamiento complejo, un pensamiento comprensivo, un pensamiento empático. Esa pedagogía a la que hacía antes referencia Pepe podría materializarse no solamente en la escuela, que la escuela cada vez va peor, se refiere a formación para la vida, ahora por ejemplo lo vemos en el caso de la filosofía, sino en, no sé, escuelas de pensamiento, de espiritualidad, escuelas de desarrollo personal, que lamentablemente no encontramos por las calles. Vamos a encontrar otras cosas, pero escuelas de formación integral, desgraciadamente, pues no las hay, ¿no? O hay muy poco. En línea con eso, el tema, por ejemplo, en el ámbito político, de que la persona está por encima de las ideas. Entonces, ahí también deberíamos de introducir algún tipo de criterio en el ámbito político para que no lleváramos estas mismas trincheras, diríamos, primitivas, porque luego la gente realmente, cuando se posiciona en lo político, probablemente tampoco sabe muy bien lo que defiende ni lo que ataca. Es, de nuevo, los míos contra los otros. Y el pensamiento es más complejo, porque en los otros, pues hay razón, en el tuyo también la hay. Hay que ver la manera, sobre todo, de no descartar al otro
porque esté alineado en una trinchera distinta. Entonces, hay un trabajo que se me escapa un poco la manera de poder, digamos, transformar lo que sería pues el corazón humano, ¿no? El pensamiento humano. Se me ocurre la idea de esas escuelas de espiritualidad o de esa formación espiritual desde la infancia, en fin, algún tipo de cambio, porque como bien apuntaba también Pepe, o el siglo XXI es un siglo de la espiritualidad o no lo será, sobre todo viendo lo que se nos viene encima, es decir, una crisis multifacética donde hay una gran cantidad de problemas por resolver. Entonces, bueno, pues ahí haría falta un tipo nuevo de ser humano, que a ver cómo entre todos podemos hacerlo emerger y en donde todos somos caminantes, ¿no? Aquí yo creo que nadie es más que nadie, ¿no? Todos vamos un poco de la mano y a ver cómo nos podemos ayudar para ir emergiendo pues lo mejor de cada uno de cara a un mundo incierto, ¿no? Que tenemos por delante. Muy bien. Gracias, Bueno, Pepe. Gracias a ti por tu posición y también gracias a José Luis por su comentario. Bueno, yo quisiera decir una cosa. Lo que quieren callar muchas veces la polarización o la radicalidad es callar un pensamiento crítico. Entonces, cuando somos capaces, todos, de tener un pensamiento crítico, incluso con los nuestros, con los propios, no irá mejor. Cuando somos capaces de tener un espíritu crítico con aquellos que son, como usando el término que ha utilizado Federico, de nuestra cuerda, también podemos hacerlo con los demás. Pero yo reivindico, como dije antes, el principio ético de la bondad y de la fraternidad, que también se encuentra en la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? La fraternidad. Y yo creo que por ahí puede ser. Yo no voy a entrar en que si los tuyos o los míos o los de más allá. Sí es cierto, y eso está historizado y está comprobado, que en la historia y actualmente que hay movimientos ideológicos cuyo ideología es el odio al diferente, al otro, al que no es como yo, ya sea musulmán, sea homosexual, sea un mena, sea un independentista, alguien diferente. Eso sí, esa ideología son parte de grupos ideológicos y grupos políticos. Pero tenemos que ser capaces, y cuando somos capaces de tener espíritu crítico, que lo que nos quieren callar es ese espíritu y ese pensamiento crítico, con los propios también lo seremos con los más, tendremos una visión más amplia también con los otros y con los ajenos. Es decir, que tengamos un espíritu crítico, repito, con los míos, para poder también tener un espíritu crítico con los demás. ¿Puedo hablar? Hola. Carmen, hola. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, enhorabuena porque ha estado fenomenal. He entrado un poquito más tarde y no sé si habéis hablado. Estoy de acuerdo totalmente con lo que ha dicho, con lo que has dicho y con lo que ha comentado también Federico. Y efectivamente a mí me viene ahora mismo una frase de Richard Davidson, que no sé si la habéis dicho al principio, no. Que es un profesor, psicólogo y psiquiatra de la Universidad de Wisconsin, que tiene un instituto sobre la mente. Se fue a Oriente y estuvo haciendo meditación y efectivamente tiene mucha investigación sobre esto. Y lo que él habla es que la bondad es la base de un cerebro sano y se puede entrenar. Entonces, a mí lo que me hace pensar es que después de todo lo oído, es que no estamos muy sanos mentalmente los humanos, claro. Es que nos falta un poquito de regularnos sobre la mentalidad que nos lleva pues a tanta crítica, a tanta lucha, a tanta... Y claro, muchas veces, como dice Pablo Dor, es mucho más conveniente callarse que dar un juicio o que hablar tan rápido, ¿no? Porque, sí, eso lo hemos dicho al principio, sí. Exacto, yo es que he entrado un poquito más tarde y no te he escuchado, pero que efectivamente yo casi que ahora practico mucho y como dice que la bondad se puede entrenar,
lo que hay es que entrenarnos un poco también en ser menos reactivos, que claro, hoy en día la sociedad es súper reactiva porque a todo el mundo les salta, hay mucho nervio, mucho miedo, y el odio en realidad es una expresión del miedo. Y todo el mundo está a la que salta, pues entre la guerra, el coronavirus, a los transportistas, ahora la gasolina. Claro, llega un momento que las personas no manejan su diario de ninguna forma. ¿Y qué hacen? Pues echar la culpa al otro, porque la sociedad es un espejo de lo que somos nosotros. Con lo cual, estoy de acuerdo con Richard Davidson en que efectivamente si hiciéramos un poquito de más introspección y más autoconocimiento y esas escuelas que habla Federico de crecimiento personal, de autoconocimiento, es básico. Y hoy en día es que eso el sistema educativo no lo contempla, con lo cual estamos al revés. Bueno, esta escuela abierta ayuda a lo que ha dicho Federico. Claro, efectivamente, esto es fundamental lo que hacéis, con lo cual estos debates y estas charlas son fundamentales para todo el mundo, con lo cual lo que hay es que practicar en esta línea, lógicamente. O sea que lo veo súper interesante y me ha parecido muy interesante lo que ha apuntado Federico sobre, porque yo creo que esa es la base, o sea, la pedagogía de las futuras generaciones en el autoconocimiento, en el crecimiento personal y en saber que somos más que este cuerpo, esta mente y estas emociones, que hay que profundizar en una psicología transpersonal y más espiritual. Y efectivamente el siglo XXI o será espiritual o no será. Yo estoy en esa idea y en ello practico diariamente. Gracias, Carmen. Pues nada que añadir. ¿Alguien quiere comentar algo más? Sí, yo también. Al hilo de lo que vas diciendo desde José Luis, Federico, a Carmen, pues se me van ocurriendo cosas que también quería comentar, ¿no? No es pensamiento solamente. Antes José Luis hablaba un poco del espíritu crítico, de alguna manera, de que no hay buenos y malos. Federico ha ahondado en el tema. Yo quería recordar lo que precisamente en la página de UNESCO he visto de las cartas del año 32 de Freud con Einstein. Y ahí vi que Freud reflejaba muy bien lo que piensa Nietzsche, ¿no? Que decía que los instintos del hombre son agresivos, que tiene que haber más o menos un equilibrio, que nunca lo hay, entre agresividad y amor, es decir, entre vida y muerte, entre amor y odio, y que las reglas son la manera de pegarse menos, es decir, ponerse de acuerdo para contener esta agresividad. Estos, llamémosle instintos básicos, pueden expresar la parte instintiva de la persona, pero la persona tiene también, como hemos dicho, y ha citado muy bien Carmen, la bondad es la base de un cerebro sano, es decir, y se puede entrenar. El hombre todavía tiene que evolucionar un poco en el corazón. Yo le llamaría comprensión de amor. Es decir, que no estamos hablando de una cosa tan de cabeza como de la parte más alta de la inteligencia, que es la inteligencia amorosa, ¿no? En ese sentido, la guerra es una estupidez. Los que se pelean son idiotas. No en el sentido de que quiera hacer un insulto, sino idiotas significa en griego y en latino que no tiene ideas. Es decir, los que se pelean no tienen ideas. No están, son ignorantes, profundamente ignorantes. Y esto sirve para la guerra de Ucrania, sirve para la guerra de Rusia, porque la invasión es rusa, sirve para la bofetada de Smith, aunque parece que igual le puede salir bien desde el punto de vista del marketing, no lo sé. Yo quiero decir que hoy día se juzga mucho el marketing o el éxito que uno tiene, la imagen que uno da, y no tanto esos valores que estamos intentando hablar aquí, ¿no? Entonces, me parece que hay que ir mucho. Federico también ha dicho otra idea que me ha recordado Erich Fromm. Me ha dicho que priorizar las personas, la dignidad de la persona, no tanto las ideologías, yo diría, ¿no? Es decir, los grupos. Yo ya creo poco en las instituciones, creo en la dignidad de la persona. Yo no me creo en las instituciones, me creo a las personas, ¿no? Porque en todas las instituciones hay personas
con más desarrolladas o más primitivas, con más amor o con más ignorancia, ¿no? Y esto en todos lados. Y me recuerda lo de Erich Fromm. Erich Fromm decía, y queréis salvaros a través de un partido político, de un equipo de fútbol, de una institución religiosa, pensar que esta es la barca de la salvación, cuando la felicidad y el amor son algo estrictamente personal e interior, que no se resuelve con esas mentiras, ¿no? Como hacen los telepredicadores, pero también la publicidad, la tele. Haz esto y serás feliz y entonces te desarrollarás. Es decir, el gregarismo humano, y aquí esto sería una bofetada a los países colectivistas como Rusia, ¿no? Que quieren que les organicen, ¿no? Entonces, quiero que me organicen. Me da igual que sea el zar o Putin o esta institución religiosa o lo otro. No, no. Es una cuestión que somos seres para vivir con los demás, pero esto no significa que dejemos de ser nosotros mismos, sino que es en la profunda interioridad donde nos realizamos con la ayuda de los demás, por supuesto, porque cada uno busca aquellas personas que hay una sintonía de desarrollo personal, ¿no? En este sentido, habéis tocado distintos temas, tanto José Luis, me parece que se llama el primero que ha hablado, como, bueno, antes tú, Pepe, como también supongo que Fulgen dirá algo después, como Carmen, como Federico. Es decir, que ese pensamiento crítico no es una cosa estrictamente racionalista, sino racional, en el sentido más profundo de la palabra racional, que es de todo corazón, ¿no? En este sentido, vuelvo a la frase de la bondad. Me parece que la educación no es tanto en... Ahora usamos la palabra valores, ¿no? En los valores intelectualoides, sino en los valores de una profunda bondad. Muy bien. Y haciendo hincapié en lo que dijo antes también Federico, gracias, Lucía, no se puede dar respuestas fáciles a los problemas complejos. Las crisis son problemas complejos y no se pueden dar respuestas fáciles. Las respuestas fáciles a los problemas complejos derivan casi siempre en un autoritarismo desmedido. Entonces hay que complejizar también las respuestas, ser un poco más complejas y cuando son más complejas son más plurales y más diversas. Sí, sobre esto, Pepe, déjame que añada una cosita, porque, claro, estamos inficcionados con las opiniones sobre la guerra, ¿no? Cuando tienes un pastel, un marrón, un pastel, te lo tienes que comer. Y efectivamente en política no hay soluciones únicas, porque unos pensarán una cosa, otros pensarán otra. Ni sencillas. Sí, simplemente que el problema de fondo es que el pastel de la guerra, ahora ya está el pastel. Estamos intentando no tanto ver opiniones de si le cortan la mano, la cabeza o las piernas, que para esto están los políticos, sino de ver cómo no se produzca un pastel, un marrón, que en principio, como repito, es fruto de la ignorancia, ¿no? Muy bien. ¿Quiere comentar alguien más una cosa o una pregunta o un comentario? Bueno. Yo le he dicho antes a Fulgen que dijera algo y ya me está dejando mal porque no he dicho nada. Le estaba dando al micrófono a ver si salía. Vale. Bueno. Fulgen, todo interesante las inspiraciones que habéis dado, ¿no? Y yo me siento enfocado en ese aspecto, ¿no? Que esto no es una pastilla que te tomas ni una vacuna que te pones y ya te cambia, ¿no? Sino que es un trabajo personal, como decís, que va más allá de todos estos procesos que decís, de valores también, ¿no? Que cada sociedad tiene sus valores y de ética, que también hay una ética determinada, o sea que va más profundo que todo eso, ¿no? Y tienes que tener como una herramienta y tienes que tener unos métodos para llegar a crecer interiormente, ¿no? Y esos métodos y esas herramientas de donde los coges, ¿no? Ahí está lo importante, ¿no? Dar con ellos, saber si te valen. Y yo me siento
me siento como afortunado porque para mí, para mi crecimiento personal, yo lo he encontrado, ¿no? Entonces, yo el conocimiento que siento tener, ¿no? A través de lo que trabajo, ¿no? Todo el tema de la asociación de Brahma Kumari, ¿no? El conocimiento que aprendo, las inspiraciones, las herramientas que me da, en la metodología, todo eso me ayuda a crecer internamente. Y yo me siento pues muy satisfecho. Entonces, lo primero que tuve que romper con todo esto que estabais hablando, ¿no? Este tipo de pensamiento que está enfocado, digamos, en mi identidad, ¿sabes? De quién soy, de todos mis pensamientos, muy apegado a ellos. Entonces, todo eso lo he tenido que transformar, ¿verdad? Porque he sentido que mi verdadera identidad no era esos pensamientos, esas ideas, esas creencias, esa cultura que me han enseñado. Entonces, tienes que saltarte todos esos límites. Y Pepe hablaba de reducirlo un 20%, pero para mí es quitarlo por completo. O sea, la identidad de que soy hombre o mujer, pues eso lo tienes que quitar por completo. La identidad de que eres español o eres americano o eres argentino, por completo. La identidad de ideología por completo. O sea, esa es para mí, ¿no? Lo que, o sea, te tienes que quitar de esa idea, de esa cultura que te han enseñado, de que eres algo determinado, ¿no? Encasillado. Entonces, tu conciencia tiene que dar un salto más alto. Tienes que entender que no eres eso. Eso es algo adquirido por tu cultura, por tus padres, por tu educación. Entonces, todo eso lo tienes que quitar de tu conciencia. O eres eso y algo más, quizás. Claro, tienes que sentir que eres otra cosa. Y entonces la otra cosa eres, pues, esas cualidades de las que habláis, que eres divinidad, digamos, eres paz, eres felicidad, eres amor, eres bondad, todas esas cosas. Y esa es la base. Perdona, añadir una cosa a lo que estás diciendo, un paréntesis. Que en vez del o lo tuyo o lo mío, o esta idea o la otra, si se va en la línea que está diciendo Fulgen, se sustituye la oposición o por la copulación y, lo tuyo y lo mío, esto y lo otro. Es decir que, como decía Teilhard de Chardin, lo que asciende converge. Cuando hay más sabiduría, hay menos oposición. Fulgen, ¿has terminado? Sí, bueno, salir de esas limitaciones, creo yo. O sea, bueno, Lucía habla de absorberlas todas, ¿no? Yo creo que es más fácil limitarlas. En el sentido de que creer que cuando decimos que somos hermanos, no somos hermanos en cuerpo, porque no somos hermanos en cuerpo. Pero cuando se dice que somos hermanos, se habla de que somos en el alma, hermanos de espíritu. Ahí está la identidad correcta de todos. Todos somos lo mismo. Eso quiere decir que somos energía divina, que somos hermosura, belleza. Ahí está, ¿no? Que todos somos fraternos. Somos fraternos. Fraternidad, pero en el sentido no de cuerpo, sino de espíritu. Todos somos espíritu y todos somos luz y todos somos alma, digamos, como se quiera decir. Ahí está la verdadera identidad de hermandad. Entonces, cuando yo te veo a ti como que tú eres también un ser divino, algo especial, lleno de cualidades, tendrás todos los que tengas igual que yo defectos. Bueno, pero eso es algo adquirido también, los defectos son algo adquirido. Entonces, vamos, yo naciendo desde esa actitud, yo me siento muy reconfortante. O sea que mi destino es mi destino es mi identidad original, y mi identidad original es hermosura, ¿no? Es divinidad, igual que la tuya. O sea que yo no me diferencio de ti en nada, ¿no? Que tengas más dinero, que seas más guapo, me da igual, porque tú eres divino y yo soy divino, ¿no? Muy bien. Ahí voy por ahí. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Mirémonos con otros ojos. Totalmente, porque mi línea de trabajo va por ahí.
no significa que no nos identifiquemos con el cuerpo, ni con la mente, ni con las emociones, pero que tenemos que ir haciendo un deshacimiento de eso y traspasar ese ego. Entonces, claro, eso así sí sirve. Tenemos que valernos de nuestra personalidad, de nuestra corporalidad, de todo eso para poder desarrollar nuestro sentido de vida como almas que somos, trascendiendo todo ello. Con lo cual, estoy totalmente de acuerdo contigo, hay que hacer un desapego, pero sabiendo que lo que tenemos nos sirve para desarrollarnos aquí, claro, pero que somos mucho más de lo que se ve, mucho más. Con lo cual a mí me sirve muchísimo también. Y de esa forma la felicidad no viene de cosas externas, no es hedonismo, no es, sino que es eudeimonía, que es la felicidad interna, la que sale de dentro, la que te llena, te hace ser pleno, completa, incluso con enfermedades, incluso con muchísimos conflictos, con muchas perturbaciones, con lo cual estás potenciando el ser esencial que somos todos. Y esa práctica es diaria, es íntima y personal y continua. Es continua. Claro. Es que no se puede hacer de otra forma, porque si no, entramos otra vez en la ilusión de lo que nos creemos que es todo esto, que es una ilusión, en la Matrix. Con lo cual, a mí me sirve y estoy totalmente de acuerdo contigo, Fulgen. Gracias, igualmente. Muy bien. Bueno, yo ahí haría alguna matización. Y es que, aunque efectivamente nuestra naturaleza más profunda sea una naturaleza espiritual, y eso es lo que debe de iluminar todo nuestro ser, estamos aquí en la Tierra corporalmente. Entonces eso significa también el inmiscuirse en los problemas de la Tierra, el tomar partido por los problemas de la Tierra, el tener un lenguaje que tiene que ver con los problemas de la Tierra, que en algún momento es un lenguaje técnico, en otros político, en otros social. Todo eso, igual que cuando vemos un árbol, entendemos que ese árbol efectivamente también tiene una fuerza espiritual dentro de él, pero con lo que nos encontramos es con lo que el propio árbol nos ofrece, su aspecto, su flor, etcétera, y no es poco. Con el ser humano también ocurre lo mismo. Es decir, hay una espiritualidad que es la que nos guía, la que nos sustenta, lo esencial. Pero en el mundo en el que vivimos, esa espiritualidad se refleja con una corporalidad que no hay en absoluto que renunciar a ella. Es decir, hay que entender más bien al ser humano, bajo mi punto de vista, desde una perspectiva personal. Es decir, personal supone lo corporal y lo espiritual. Entonces, lo corporal es a través de lo cual yo me relaciono contigo, a través de mi cuerpo, a través de la mirada, a través de la sonrisa, etc. Entonces, bueno, es un poco cuando hablaba Fulgencio de hermanos del alma, yo podría decir que de ambas cosas, hermanos de cuerpo y de alma, es decir, que para ser hermanos no tiene por qué ser literalmente hermanos de sangre, sino que una fraternidad entendida como una amistad, como esa cercanía, como el interesarme por lo que te ocurre, el estar cerca de ti, es en lo corporal y en lo espiritual. No olvidemos que lo corporal es lo que también nos identifica, no nos diferencia unos de otros, ¿no? La importancia del rostro. En fin, eso daría para otra, probablemente para otro debate, ¿no? Pero bueno, es la reivindicación un poco de lo personal también, ¿no? Déjame añadir a lo que dices, Federico, y que esto sería como en el iceberg lo que sale de dentro, ¿no? Es decir, que antes Carmen ha hablado de la eudemonía, la moral, digamos, finalizada de hacer el bien para ser bueno, en el fondo, son complementarias las dos visiones, pero siempre es más importante lo que está dentro. Por ejemplo, tú acabas de citar los árboles, ¿no? Cuando un bosque tiene una infección, la transmisión que a través de las raíces y de la energía tienen las plantas es de avisarse para hacer frente a la invasión del hongo, de la infección que sea. Es decir, que hay una energía que de alguna manera
no se refleja solamente en las acciones exteriores, sino en la comunicación entre las personas. Y ahí yo diría lo que estáis hablando, es decir, que el maestro del moralista Aristóteles, Platón, lo que viene a decir es que si uno ve la luz, no puede quedarse durmiendo en los laureles, tiene que ir a los compañeros, y la justicia, que es lo que propugna Federico, es una expresión de todo esto que estamos hablando, efectivamente, del buen corazón. Efectivamente. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues sí es cierto que si no llevamos estas cosas y somos agentes transformadores, una vez que nosotros hemos sido transformados en la sociedad, pues no sirve de nada. Y yo pienso que estos principios, estos valores, esta ética, también hay que llevarla a las instituciones. Fijaros lo que estoy diciendo. Ahondando lo que ha dicho Federico, son las que dirigen y las que planean nuestras vidas y que se toman decisiones que afectan a la sociedad y que afectan a veces también, por supuesto, a nuestro entorno medioambiental. Y yo considero que debemos tener una actitud muy proactiva en ese tipo de